Hola Iglesia, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarte y quiero compartirte una palabra que a ti y a mí muchas veces se nos olvida. Y si tienes tu Biblia ahí a la mano, tráetela para que la leas junto conmigo. Esta palabra está en Juan 6:11 y dice: Luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo que los mismos con los y después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Esta palabra es cuando Jesús alimenta a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús dice la palabra que levantó esa comida y dio gracias al Padre. Y esta es una palabra que a ti y a mí muy frecuentemente se nos olvida, y más cuando pasamos tiempos difíciles, tiempos de necesidad, de carencia. Es cuando más se nos olvida tener ese corazón de gratitud, de agradecerle a Dios, de estar en gracia delante del Padre. Y esta palabra yo te la quería compartir porque nosotros podemos leer ese pasaje y decir, bueno, pues había alguna necesidad, pero Dios simplemente levantó esos panes y oró por la gente. Pero yo te quería enseñar un contexto en el que yo me encontré cuando yo leía esta palabra, y impactó mucho mi vida, Iglesia, y espero impacte también tu vida y el contexto de lo que pasó antes de que Jesús estuviera ahí y orara por esta comida, antes de que estuviera con esta multitud. Está en Mateo 14:10. Búscalo conmigo. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Este Juan es Juan el Bautista. Dice que lo decapitaron y estaba prisionero. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En el 13, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero la multitud, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. El contexto de esto, antes de que Jesús alimentara a estos 5,000 personas, dice que a él le llegó esa noticia en la que decapitan a Juan el Bautista, y Juan el Bautista es pariente de Jesús. Entonces, cuando tú lees todo esto, cuando tú dices, wow, es impresionante cómo a Jesús le llegó esta noticia, y aún así él después se levanta y sigue compartiendo de la palabra. Dice más adelante que entre las multitudes Jesús sanó a los enfermos. Y cómo es impresionante que Jesús, a pesar de lo que estaba viviendo, de ese dolor tan grande de haber perdido un ser querido, aún así él siguió adelante, aún así él seguía sanando, él seguía haciendo lo que el Padre lo mandó a hacer. Y es cuando dice que toma esos panes para alimentarlos, y como en acción de gracias se levantó Jesús, se levanta y agradece. Cuando Jesús oró, él pudo haberle reclamado al Padre, él pudo haberle dicho cualquier cosa, pero sabes, él tomó esa decisión de ser un hijo agradecido. Y eso es algo que a ti y a mí se nos olvida muchas veces, Iglesia. ¿Qué te impide servirle a Dios? ¿Qué te impide, qué te está impidiendo tener esa comunión con Dios? ¿Qué te está impidiendo ser un verdadero hijo de Dios? Porque tú puedes decir que muchas cosas que tal vez te pasaron, pero sabes, la persona que más te puede entender y que más puede entender tu dolor se llama Jesús. Él vivió en la tierra entre nosotros y él también sufrió, él pasó
todo lo que un ser humano desagradablemente pudo haber pasado. Él lo vivió, Él lo pasó y aún así nada lo detenía a seguir haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué te detiene a ti, iglesia? ¿Puedes decir que la pérdida de un ser querido? Jesús también perdió un ser querido y siguió adelante. Tal vez puedes decirme que tal vez perdió un amigo, Jesús también perdió un amigo. Tal vez puedes decirme que te trataron mal, que te traicionaron. A Jesús también lo traicionaron y Él siguió adelante, Él siguió sirviéndole al Padre. Que nada, pueblo, nada te detenga a seguir sirviéndole al Padre. Si es a través de una cámara, si es a través de una bocina, si es a través de una llamada, sigue sirviéndole al Padre, no te detengas, no te detengas, sigue sirviéndole porque eso le agrada al Señor. Y lo último con lo que yo te quiero dejar es, acompáñame la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:18 y dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo. Sea agradecido, pueblo. Sea agradecido. El Padre nunca nos ha dejado sin sustento, jamás nos ha faltado nada. Agradece por lo que tienes, agradecele por tus hijos, agradecele por tu hogar, agradecele por tu trabajo, agradecele porque Él es el que te sustenta, Él es el que te guía, Él es el que te dice que todo está bien, iglesia. Se agradece. Toca más el corazón del Padre que tu adoración y tu acción de gracias. Mucha gente allá afuera dice que pedir por favor y gracias te abre las puertas en todos lados, y es una realidad, iglesia, porque dice su palabra: entra por sus puertas con acción de gracias. No hay otra manera en la que tú puedas entrar delante del Padre si no es con una acción de gracias. Y con esto te quiero dejar, iglesia, y que nada te impida, y tú mismo pregúntate, no dejes que nada impida que tú estés sirviendo al Padre, que no lo impida nada ni nadie, iglesia, porque esa es su voluntad, que tú estés lleno y pleno de Él. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, Dios. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por todo lo que tú nos das, Dios. Gracias porque tú eres el proveedor, Dios, porque tú eres el sustentador, Dios. Gracias porque nada nos ha faltado, Dios. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios tan amoroso. Gracias. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor inagotable. Gracias porque tenemos acceso, Dios, a las redes, porque podemos grabar, porque tenemos celulares, tenemos internet, Dios, para hacer llegar tu palabra. Muchas gracias, Padre, por quién eres tú, por lo maravilloso que eres y lo grande que tú eres con nosotros. Gracias porque tú tienes el control absoluto de nuestras vidas, Dios. Gracias por todo. Gracias, Jesús, porque un día diste tu vida para que estemos en plena comunión con el Padre. Gracias por haber quebrado esa barrera que estaba entre el Padre y nosotros. Gracias por habernos hecho hijos de Dios. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre nos abrazas, porque tú nos traes, Señor, la confianza, Dios, que necesitamos, y porque tú convences, Espíritu Santo, nuestros corazones. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya, iglesia, que Dios te bendiga mucho.